Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Marcelo, el bibliotecario, y hoy, en la hora de la biblioteca, les voy a leer un cuento de terror. Este cuento de terror se llama El duelo de las brujas, y así comienza. El duelo de las brujas era inevitable. Una de las dos oraba en aquel pueblo infernal, en donde las habían situado por un lamentable error burocrático. La situación era realmente enojosa. Perder el trabajo significaba quedarse en el aire o ir a dar a un pueblucho en séptima categoría en el que ninguna bruja que se respetara podía sentirse feliz. Las plazas buenas ya estaban ocupadas. Habían sido otorgadas a jóvenes y prometedoras hechiceras, a las cuales había que ayudar. Pese a no haber tenido buenos resultados académicos y estar llenos sus expedientes de señalamientos éticos que resultaban tétricos por la mala cabeza que eran, para presumir de democráticos o porque alguien lanzó una apuesta en torno a cuál sería la reacción de las sobresalientes arpías asignadas a un mismo puesto, por los que dirigían el Ministerio de Brujería, acordaron que fueran ellas mismas las que decidieran quién se quedaba y quién se iba del pueblo, lo cual produjo una inconcebible crisis afectiva entre las que hasta que ese día habían sido abominables amigas. Preparadas técnica y malévolamente para enemistar a los pobladores de cualquier parte, tanto Crisálida como Agripina no se consideraban aptas para fastidiarse entre sí. De ahí que se sintieran como dos pugilistas que no saben qué hacer con sus rivales, al menos al principio del litigio por la plaza de bruja popular desestabilizadora. Claro está, sus compañeras del curso emergente de formación de brujas, que no las soportaban por ser brillantes, impresionantes y architramposas, no se cansaron de sacarles cuantos trapos limpios tenían, sin misericordia, inventando virtudes donde no había, para poner en tela de juicio la maldad de las mismas y hacer que sus títulos de licenciadas en brujología, que tanto esfuerzo y dedicación les había costado, quedaran sin efecto a los efectos docentes e indecentes, como si sus carreras y los corre-corre que conllevaban hubieran sido fraudulentos y por lo tanto no les sirvieran ni para empinar chiringas. Temiendo ser desplazadas, trasladadas o traicionadas por sus queridos jefes, las jóvenes promesas, nada brillantes, pero sí prácticas, una vez entradas en la situación existente, se las agenciaron para alejar de ellas la posibilidad de tener que ceder sus plazas a una de las másters en cuestión, que gozaban parejamente del primer lugar en el escalafón nacional y por lo tanto tenían derecho a ser ubicadas en puestos claves, pero que no contaban con la simpatía, las caderas y la desfachatez de las prácticas, quienes puestas de acuerdo les hicieron una guerra no declarada a aquellas dos viejas espantosas que, desfasadas en el tiempo con un tardío y molesto afán de superación, se bebían los textos de brujería como agua, y de las cuales se podía decir que cualquier cosa menos que eran unas santas. Por otra parte, resultaba disparatado, poco prudente y contraproducente quitar de su puesto a alguna de las promesas para ubicar a uno de los monstruos del curso. Máxime cuando cualquiera de las muchachitas venía desarrollando una labor meritoria desde su graduación y nadie como ellas conocía concretamente la manera de ser y las sinvergüenzuras de los moradores de los territorios en los que realizaban su ardua labor desestabilizadora, por lo cual, les gustara o no, una de las brillantes tendría que irse con su música, su escoba y sus calderos para donde todo el mundo las mandaba, y donde, por favor, no perjudicaran a nadie, principalmente a las jóvenes y complacientes promesas que además trabajaban como unas mulas. Si la alta esfera de la brujería no encontraba dónde situar a la que causara baja, que se quedara cesante y san se acabó, que se dedicara a pintar uñas o a vender cucuruchos de maní, o se convirtiera en una de las tantas mujeres del pueblo que, devenidas en supuestas amas de casa,
no tenían tiempo ni para hacer pipí. Dicho y hecho, las que envidiaban hasta la fealdad no se cansaron de blasfemar de las mismas, acusándolas de un montón de cosas buenas que casi rayaban en lo angelical y hasta llegaron a decir que no dudaban que fueran hadas infiltradas, propiciando el recelo de los dirigentes del ministerio que, impacientes y nerviosos, estaban a punto de declararlas no confiables, o peor, regresarlas a ultratumba por ser consideradas brujas no gratas. Muchas y fatigantes fueron las reuniones con ambas para hallar una solución decorosa, pero nada, ninguna daba su escoba a torcer, por lo que a la postre, compulsadas por chismes, chanchullos, malintencionados, se resquebrajó la afinidad entre las mismas y empezaron a caerse mal, y a decir una de la otra en un contrapunteo que dejaba mucho que desear y desdecía de la amistad inquebrantable que se estuvieron mientras que sus intereses no fueron afectados. Como es lógico, el Consejo Técnico Asesor de la empresa Brujas, Sociedad Anónima, la llamó a contar y por enésima vez trataron de que entendieran el asunto. Con vista a que alguna renunciara a la plaza y aceptara ser reubicada donde hicieran falta sus servicios, no lo lograron. Ni Crisálida ni Agripina renunciaron a sus derechos ni a sus izquierdos, e insistieron en que querían permanecer en aquel maldito lugar. La reunión terminó como la famosa fiesta del Guateo, un sitio perdido en el mapa mundi que, con el tiempo, pasó a ser un centro turístico para brujas de exportación. Las máster salieron de la misma convertidas en enemigas declaradas, y a los integrantes del Consejo Técnico Asesor no les quedó más remedio que elevar el caso a la alta esfera del Ministerio de la Brujería. Luego de un exhaustivo análisis y una no menos idem investigación, los de la comisión creada al efecto determinaron que, a la mayor brevedad, una de las dos tenía que hacer dejación de su cargo, de lo contrario el ministerio se encargaría del caso y nada bueno podía salir de eso. Todas las brujas, pero sobre todo Crisálida y Agripina, sabían que los de la comisión descolollaban por su deshonestidad y corrupción. No había quien les ganara, por lo que tenían que ser demasiado ingenuas para creer que los mismos actuarían de buena fe en la solución del conflicto laboral que presentaban, y ambas, individualmente, llegaron a la conclusión de que la plaza de brujería quedaría ocupada por la que más ofreciera por esta. A la otra, que no le quedaría más remedio que irse para casa del demonio o algo así. Tenían que destruirse una a otra. La posibilidad de desarrollo que les daba el medio, o sea, aquel pequeño infernal pueblo, no podían desaprovecharla. Con tanta gente con problemas, obsesionados por tener cosas que les permitieran un mejor modo de vida, hacinados, casi calcinados, en viviendas en las que no había cama para tanta gente, promiscuos y hasta el tope de circunstancias histéricas que ya duraban demasiado, cualquier bruja que se empeñara un poco podía llegar a destacar a nivel nacional. Era terrible, pero era así. En el mundo de la brujería no cabían paños tibios. Una sola pifia sentimental podía costar un ojo de la cara, y Crisálida y Agripina no tenían ningún interés en quedar tuertas. Ya eran lo suficientemente feas. Con verdadera pasión, premeditación, alevosía, mala fe y otros derivados, el rencor y el odio fueron surgiendo entre las jóvenes brujas que, más pronto que tarde, supieron que la cosa era de o tú o yo. Emplazadas y vilipendiadas, quedaron convertidas en dos gladiadoras que, más que una plaza, se disputaban el sobrevivir eternamente y ya de paso ser nominadas para el prestigioso premio La Escoba de Oro. Por supuesto, dado que habían estado juntas desde la primaria hasta la universidad, las susodichas sabían al dedillo los trucos y trampas de la otra, y también que era inútil echarse brujerías. El veneno de una serpiente no mata a otra de su especie. Lo que podían hacer era abatirse, sin excusa ni pretextos, sostener un duelo de que una de las dos no saliera. Allá en la parte baja del cementerio
a donde solo iban los muertos insignificantes. La cosa sería la noche, en que 12 nubes violáceas intentaron ahogar en quejidos a la creciente luna de aquel abril, que parecía iba a llenar de primavera los corazones de los que estaban empeñados en soñar. Tanto una como la otra se prepararon lo mejor que pudieron. Cualquier fallo podía costarles la eternidad. Las brujas vencidas en estos combates terminaban en la hoguera. Al diablo no le gustaban las perdedoras, las hacía explotar como psiquitraques. Luego arrojaba sus cenizas a los 7 vientos. Había descubierto 3 más, y no se volvía a hablar de la bruja quemada, como si el olvido se la tragara. Era lo peor que le podía suceder a una hechicera, que gozara de cierto prestigio. El anonimato era la contrapartida de la inmortalidad, y ellas lo sabían desde niñas, aún antes de que comprendieran a ser brujas, pero tenían que correr ese riesgo. No podían continuar como estaban y de hecho una debía desaparecer. Solo así respetarían a la que quedara. Ya en el cementerio, cuando la octava nube se acercaba al cuarto de la luna creciente, ambas acechantes sintieron un poco de resquemor por lo que se veían compulsadas a hacer. Habían sido tan amigas, pero no podían dar marcha atrás. Hasta podían ser expulsadas de la unión de brujas horribles. El diablo no les perdonaría ningún desliz al respecto. No soportaba a los nacidos bajo el signo de Piscis porque pensaban una cosa y hacían otra. Y las dos, por esas dos cosas del destino, habían nacido el mismo día, un 16 de marzo, en que un cometa negro atravesó el cielo de las 12 del día. Sí, se habían criado juntas y se querían como si fueran hermanas, pero ahora las cosas habían cambiado y debían enfrentarse a muerte, para, una vez más, hacer valer aquella máxima que generaba la violencia y resultaba irritable. Muerto el perro, se acabó la rabia. Solo que aquellas no eran perros, ni tampoco perras. Eran, sí, si se quiere, un par de brujas diferentes, con pretensiones incólumes de ejercer una de las profesiones más viejas de la humanidad. La otra es la que todo el mundo conoce, pero en su fuero interno no cabía el aniquilarse mutuamente, y menos hacer desaparecer a su execrable compañera de juegos y maleficios. A pesar de los pesares, estaban obligadas a proceder como lo que eran, seres impíos que no podían permitirse el lujo de renunciar a su ego. Tenían que demostrar que eran capaces de cualquier maldad con tal de hacer valer sus poderes sobrenaturales. De lo contrario, perderían su razón de ser y nadie, ni el espíritu de Alejo Carpenter, tendría miedo de ellas, por lo que las harían polvo en menos de lo que cantara un gallo en presencia de un turista obsequioso. Sobre todo, se les echaría encima los críticos de media tinta de bolígrafo no tropicalizado y los practicantes de la mal llamada magia negra que, según estudios realizados por las mismas, tenía más de blanca que de negra. Solo que estaban muy confundidas y nerviosas, contradictoriamente, más allá de la inclemencia que se suponía tuvieran, aspiraban a ser felices en un mundo que, aunque no fuera el mejor, no estuviera bajo la égida de los hijos del probeta, y donde una bruja que se superaba pudiera mandar al cielo, al paraíso o a otra parte al mismo diablo y disfrutar de eso que algunos llamaban una vida sana. Fue entonces que, como desprendida de una de las nubes violáceas que se habían detenido en torno al cuarto creciente de la luna, una lechuza traslúcida cruzó por encima de las dos brujas contendientes y ambas gritaron ¡Sola vaya! Cosa que hizo que los muertos recién enterrados se estremecieran entre sus tumbas y empezaran a protestar por no haber sido vivido lo suficiente. Y lo que se formó allí fue tremendo. Varios, incluso, se las arreglaron para escapar, saltando el muro de la muerte, y andan por ahí tratando de enfrentarse a las adversidades, con más o menos apariencia de vivos. El caso es que ni Crisálida ni Agripina se abatieron esa noche, ni ninguna otra. Al oírse gritar al unísono, corrieron a auxiliarse, y abrazadas, comprendieron que no hay nada como contar con alguien que se solidarice con uno y sea capaz de darte una mano cuando lo requieras.
Las cruces de maderas con las que pensaban batirse se quedaron al pie de la fosa en la que se citaron, que, según se decía, era donde pernoctaba Lucifer, cuando venía al trópico de vacaciones. De más está decir que ninguna de las dos tuvo que viajar a lo desconocido. Su amistad, a toda prueba, deshizo el hechizo en el que estaba sumido aquel sitio, al que ya nadie más llamó pueblo maldito, y donde, sin que nadie se lo explicara, los buenos sentimientos empezaron a florecer por doquier. Naturalmente, Crisálida y Agripina fueron botadas deshonrosamente de cuantas organizaciones de brujas existían, y no se les permitió ejercer más la profesión de evaluadas. No les quedó más remedio que dedicarse a ser gorriones, un par de gorriones como los que todas las mañanas visitan los aleros de las casas, en las que seres de buena voluntad les ofrecen pan y amor a cambio de un poco de alegría. Y colorín colorado, este cuento de brujas ha terminado. Espero, chicos, que les haya gustado, lo hayan disfrutado y que puedan hacer las tareas que se encuentran debajo de este cuento. Les mando un saludo y nos vemos la próxima semana en la próxima hora de biblioteca. Hasta pronto, chicos.